La depresión posparto de mi esposa la alejó de nuestra familia, y cuando intenté salvar nuestro matrimonio descubrí que otro hombre ya había ocupado mi lugar en su vida. Tenía una esposa que había sido mi compañera desde la universidad, una casa pequeña en las afueras de Pittsburgh, y un trabajo de técnico en redes que, aunque no era glamuroso, me daba lo suficiente para pagar la hipoteca, el auto y ahorrar un poco cada mes. No éramos una pareja de películas, ni de esas que suben fotos todo el tiempo diciendo cuánto se aman. Pero estábamos ahí, día a día. Lo cotidiano era lo nuestro, y yo juraba que eso era suficiente. Mi esposa quedó embarazada un año después de que nos casamos. Lo estábamos buscando, o al menos eso pensé. Ella decía que sí, pero ahora que miro hacia atrás, hubo señales de duda en sus ojos que nunca quise notar. La manera en que tardaba en hablar del futuro del bebé. La forma en que, cada vez que alguien le decía «vas a ser una gran mamá», respondía con una sonrisa forzada. Pero uno interpreta lo que quiere interpretar, y yo solo veía a una mujer nerviosa, no a alguien en conflicto con su maternidad. El embarazo fue tranquilo en términos médicos, pero emocionalmente complicado. Ella lloraba por cosas que antes ni registraba. Se sentía fea, decía que ya no le gustaba su cuerpo. Le recordé que estaba creando una vida, que yo la amaba más que nunca, y ella solo asentía en silencio. Pensé que era hormonal. Todos te dicen eso. Es normal, están las hormonas, después del parto se le pasa. Spoiler, no se le pasó. Cuando nació nuestro hijo, fue un parto complicado. Tuvo que ser cesárea de urgencia porque el cordón estaba enredado. Estuve ahí, en la sala, con la bata ridícula que te dan y las manos temblando. Nunca voy a olvidar su cara cuando le pusieron al bebé sobre el pecho. No sonrió. No lloró. Solo lo miró como si no entendiera qué era. Luego me dijo que estaba cansada, que necesitaba dormir. El hospital nos dejó volver a casa 3 días después. Ahí empezó lo que se sintió como el fin de todo. Ella no quería tocar al bebé. Lo amamantaba porque sentía que era su deber, pero lo hacía mirando al vacío, sin hablarle, sin cantarle, sin siquiera mirarlo. Dormía a ratos, comía menos. Se pasaba horas metida en el baño. Decía que se estaba duchando, pero yo sabía que a veces ni siquiera abría la llave. Solo estaba ahí, sentada en la alfombra, encerrada en sí misma. Intenté hablar. Mucho. Le dije que no estaba sola, que podíamos buscar ayuda, que lo que le pasaba era real, y que no era culpa suya. Pero cada vez que lo decía, ella se cerraba más. Un día me gritó que no necesitaba un puto terapeuta de Google. Me dejó callado. Ese tono nunca lo había usado conmigo. Nunca. Pasaron los meses. Volví al trabajo. Teníamos una niñera medio tiempo, que al menos se ocupaba del bebé mientras ella hacía lo que fuera que hacía, porque muchas veces ni lo sabía. Un día llegué más temprano y la encontré dormida en el sofá, con la televisión encendida, y la niñera saliendo apurada con cara de molestia. Me dijo que mi esposa se la pasaba encerrada y que ella no iba a estar criando sola al bebé mientras su madre la ignoraba. No le respondí. Solo le pagué lo que debía y supe que no iba a volver. Mi esposa no dijo nada cuando le conté. Solo murmuró mejor, ya no quiero extrañas aquí. Eso me partió. Porque ella amaba a las personas. Le gustaba hablar con todo el mundo antes. Ahora solo quería estar sola, como si el mundo entero le diera asco. Unos días después, recibí un mensaje de mi suegra. Ella vive en Georgia, y me preguntó si podía venir una semana. Le dije que sí, casi con desesperación. Cuando llegó, le bastaron 2 días para decirme lo que yo ya sabía pero no quería aceptar, ella está mal. Muy mal. Esto no es solo tristeza. Es depresión, y no va a mejorar si ustedes siguen fingiendo que esto es solo una etapa. Fue la primera vez que dije en voz alta, no sé qué hacer. Y no sabía. Me sentía inútil, atrapado entre un bebé que lloraba cada noche y una esposa que se alejaba de mí cada día más. Me miraba como si fuera un extraño. O peor, como si fuera el responsable. Una semana con mi suegra en casa fue como meter una linterna en un cuarto oscuro que llevaba meses sin abrir. Todo se hizo evidente. Ella veía lo que yo había aprendido a ignorar. La casa olía mal. Había platos apilados en la cocina que no recordaba haber usado. Ropa sucia metida en una cesta que ni siquiera era nuestra. Mi esposa no se bañaba. Literalmente, no se bañaba. Dormía con la misma camiseta 3, 4 días seguidos. Y yo, como un completo imbécil funcional, seguía yendo a trabajar, cocinando, lavando, haciendo lo posible por mantener la estructura porque alguien tenía que hacerlo. Nunca me senté a preguntarme cómo carajo habíamos llegado ahí. Mi suegra, en cambio, no tuvo filtro. Le dijo de frente a su hija que necesitaba ayuda, que esto era depresión posparto en estado puro. Que no era normal sentir repulsión por tu propio hijo, ni encerrarte durante días sin querer ver la luz del sol. Mi esposa le respondió con una frialdad que me heló, ¿y qué vas a hacer tú? Internarme, llevarte al niño, lo vas a criar tú como si yo estuviera muerta. La señora no supo qué decir, yo tampoco. La tensión escaló a niveles insostenibles.
La noche antes de que su madre se fuera, la escuché llorando bajito en el cuarto de huéspedes. No por la nieta, no por mi esposa, por la impotencia, porque uno ve a alguien a quien quiere hundiéndose y no sabe cómo jalarlo para que no se ahogue. Y lo peor es que a veces ni siquiera quieren que los salves. Después que ella se fue, todo se puso peor. Mi esposa dejó de fingir que le importaba algo, ya ni disimulaba. No se levantaba en las mañanas, no preparaba nada. Yo llegaba con el bebé en brazos, agotado del trabajo, y ella ni se volteaba para mirarnos. Le hablaba y respondía con monosílabos. Y si le decía que debíamos hablar, decía tarde. Entonces empezó el veneno. Lo que hasta ese momento había sido silencio se convirtió en acusaciones. Me decía que la había dejado sola, que yo era un egoísta, un narcisista encubierto que solo pensaba en mantener las apariencias, que si de verdad la amara, ya habría hecho algo más radical, que lo del terapeuta era una excusa para que otros la arreglaran, porque yo ya no la quería, yo ya no sabía si discutir, defenderme o rendirme. ¿Qué haces cuando alguien te culpa por su propio dolor, pero ese dolor es tan profundo que cualquier respuesta tuya suena falsa? Intenté, de nuevo, ponerle pausa al trabajo. Pedí una semana de vacaciones. Mi jefe, que es de esos hombres que ha pasado por divorcios y guerras familiares, solo me dijo, haz lo que tengas que hacer. Pero vuelve entero. Y ahí estuve, en casa, 5 días completos, haciendo de padre, enfermero, cocinero, psicólogo y esposo. Mi esposa me hablaba poco, pero observaba. La pillé varias veces mirándome con una expresión que no supe leer. No era odio. Tampoco amor. Era algo como, lástima. Y eso fue más doloroso que cualquier insulto. La gota que rebasó el vaso llegó el viernes de esa semana. Estábamos cenando. Bueno, yo cenaba. Ella solo empujaba comida en el plato. Le pregunté si quería que invitáramos a alguien a casa, alguien en quien confiara. Una amiga, su prima, lo que fuera. Le dije que no estaba bien que estuviera tan sola. Y entonces me lo soltó, sin mirar siquiera. Ya no me siento tu esposa. Me quedé helado. ¿Qué significa eso? Que me acostumbré a vivir sin ti. Que me molestan tus palabras, tus gestos, que me siento más madre de esta casa que pareja tuya, que no me importas. ¿Eso? ¿Desde cuándo? Pregunté. Me dolía la voz, como si me saliera desde el estómago, desde que nació el bebé, pero no me di cuenta hasta hace poco. Y así, como quien dice que no le gusta un canal de televisión, me informó que ya no me amaba, que había algo roto, que ella no sabía si era hormonal o real, pero que era. Y que llevaba semanas tratando de entender por qué seguía ahí, cuando claramente todo había muerto entre nosotros. Me fui a dormir con el corazón destruido. No lloré, solo sentí una especie de hueco dentro del pecho, como si alguien me hubiera hecho una cirugía emocional sin anestesia. Ni siquiera podía enojarme. Era más fuerte la sensación de fracaso, pero no tenía ni idea de lo que se venía, porque eso, por duro que suene, no fue lo peor. Después de esa conversación en la cocina, o sentencia, porque fue eso, las cosas tomaron una forma nueva, rara, dolorosa, pero más estable en su frialdad. Como si ella finalmente hubiera soltado una carga interna y ahora pudiera caminar por la casa sin fin. Yo, en cambio, me arrastraba. Me sentía flotando en la nada. Seguía funcionando, lavando platos, cambiando pañales, calentando biberones, pero adentro no quedaba nada. Era como si alguien hubiera bajado el volumen de todo lo que sentía y me hubiera dejado en modo automático. Ella no se disculpó. Ni por lo que dijo ni por cómo lo dijo. Tampoco cambió su actitud. Lo que sí cambió fue su rutina. Empezó a salir más. Primero, caminatas largas para despejarse. Luego, salidas al café del barrio. Un sábado me dijo que iba a ver a una amiga del trabajo, alguien con quien había perdido contacto y con quien quería reconectar. No hice preguntas. No tenía energía para eso. Yo solo estaba tratando de sobrevivir emocionalmente, y si eso significaba dejarla ir sin interrogarla, lo aceptaba. Pero empecé a notar cosas, detalles. Siempre son los detalles. Una vez olvidó su teléfono en el baño. Sonó una notificación y vi el nombre de un contacto que no conocía. Solo decía JR. Me pareció raro porque nunca había visto ese nombre en su lista. Tampoco el icono de perfil me sonaba. Era una foto de una bicicleta y un paisaje urbano, como algo de Painte. No abrí el mensaje. Me forcé a no hacerlo. Pero esa noche, mientras ella dormía, la ansiedad me carcomió. Esperé horas, hasta estar seguro de que el sueño la tenía atrapada, y me levanté en silencio para revisar su celular. No tenía contraseña. Al menos, no en ese momento. Deslicé y abrí el chat con JR. El primer mensaje que vi fue, me encantó verte hoy. Ojalá la próxima vez no tengamos que escondernos tanto. Casi vomito. Leí hacia atrás. No todo. Apenas lo suficiente para saber que estaban viéndose hacía unas semanas. Que él entendía lo que ella sentía, que nadie debería vivir en un matrimonio sin amor, que el bebé no era un obstáculo, sino una parte de ella que él respetaba.
Le decía que la esperaba con calma, que no quería presionarla, pero que sentía que estaban construyendo algo verdadero. Verdadero. Cerré el celular y me fui al sótano. Me senté en el suelo, a oscuras, con las manos en la cabeza, y lloré como no lloraba desde que mi padre murió. No podía gritar. Mi hijo dormía. Ella también. Todo en silencio, excepto ese peso en el pecho que me estaba partiendo en dos. Dormí ahí, en el frío del concreto. Al amanecer subí, me duché, preparé café y desayuné con mi esposa como si nada. Ella me habló de la pediatra, del clima, de una nueva serie que quería ver. Yo la escuché. Cada palabra me entraba como una aguja, pero asentía. Sonreía. Le decía claro, sí, buena idea. Porque no quería estallar sin un plan. No sin entender qué estaba pasando. La siguiente semana fue un infierno silencioso. Yo sabía. Ella no sabía que yo sabía. Pero lo peor es que, aún con la verdad en la mano, me negaba a actuar. Había algo en mí que quería creer que estaba soñando, que era una confusión, que había leído mal, que tal vez era una fantasía de ella que nunca se había concretado. El golpe final llegó un miércoles. Fui al supermercado, salí más temprano del trabajo. Mientras estaba en la fila, vi a mi esposa entrando por la puerta automática, riéndose con un hombre. Alto, barba recortada, aire casual. Él la tomó del brazo un segundo, como quien guía, y luego ambos caminaron juntos por los pasillos. Yo me escondí. Literalmente. Me metí entre estantes de cereales como un criminal. Los seguí desde lejos, hasta que los vi parar frente a la sección de vinos. Ella señaló una botella y él la agarró. Se reían. Ella estaba viva, más viva de lo que había estado en meses. Ese fue el momento en que entendí todo. Ella no solo había dejado de amarme, había empezado a amar a alguien más. Y ahí fue cuando algo dentro de mí se quebró del todo. No fue rabia, fue resignación. Esa clase de aceptación que llega cuando ya no queda nada que salvar. Cuando ya ni siquiera querés recuperar lo perdido. Solo querés que se acabe. Volví a casa sin que me vieran. Dejé las bolsas en la cocina. Me encerré en el cuarto de mi hijo y me senté en el suelo, mirándolo dormir. Tenía su boca, su misma expresión al dormir, como si no le debiera nada al mundo. Y ahí me hice la única pregunta real, ¿qué va a pasar con él? Porque nosotros dos ya estábamos destruidos. Después del día en que la vi con él en el supermercado, ya no había vuelta atrás. No era una sospecha. No era una intuición. No era paranoia. Era real. Lo vi con mis propios ojos. Y sin embargo, volví a casa, comí con ella en la misma mesa, hablé del clima, del bebé, de la vida, como si no estuviera sosteniendo un cuchillo invisible clavado en el pecho. Me sentí cobarde, sí. Pero también sabía que esto no podía enfrentarse con rabia. No podía darle la satisfacción de verme perder el control. La clave era el hijo. Él no merecía una guerra, ni gritos, ni drama. Necesitaba estabilidad. Un hogar. Incluso si ese hogar era una mentira momentánea. Así que me puse en modo estrategia. Empecé a tomar fotos. Guardé capturas del chat con JR. Empecé a documentar cosas, fechas, horarios, sus salidas, cada excusa que daba. Hablé con un abogado amigo de mi hermano, le expliqué lo que estaba pasando, y me dijo algo que me dejó helado. Si vas a divorciarte, hazlo con pruebas, que no te lo niegue después. Y sobre todo, protege a tu hijo. Porque cuando las cosas se rompen así, algunos usan a los niños como escudo. No había pensado en eso. En que podría llegar a usar a nuestro hijo como forma de castigo, como moneda. Y el solo imaginarlo me llenó de una determinación que no había sentido nunca. Esa semana fue la más hipócrita de mi vida. Le pregunté cómo se sentía, si quería que contratáramos de nuevo a la niñera. Le ofrecí tiempo para ella. Le preparé cenas. Era como si estuviera seduciéndola, pero en realidad la estaba dejando hacer lo que quería, mientras yo tomaba nota. Ella, por supuesto, se sintió con vía libre. Salió 2 veces, diciendo que era para ver a una amiga. La misma amiga de siempre, cuya existencia era tan poco verificable como una estrella fugaz. No la confronté. Solo anoté. Registré horarios, hasta el momento en que volvió a casa. Todo. Pero lo peor no fue lo que vi, sino lo que escuché. Una noche, cerca de las 11, estaba en el baño y dejé que el grifo corriera solo para que pensara que me estaba duchando. Me senté en silencio en el borde de la bañera. Ella no sabía que estaba despierto. Escuché su voz en el cuarto contiguo. Estaba hablando bajo, por teléfono, pero en esa casa, con paredes delgadas y tensión en el aire, uno se vuelve experto en distinguir palabras entre murmullos. Dijo: no sé si lo amo, pero con él me siento libre. No me pide explicaciones. Me escucha. Me hace sentir mujer, no sirvienta. No una madre cansada, no un mueble. Me hace reír, y no sé, simplemente no me quiero ir cuando estoy con él. Y después se quedó en silencio unos segundos. Luego agregó: mi esposo, no lo sé. Siento que si mañana desaparece, no cambiaría nada. Lo único que me ata a esta casa es el bebé. Solo él. Si no fuera por eso,
ya me habría ido. Ahí fue cuando entendí algo importante, ella ya no estaba aquí. Podía dormir en nuestra cama. Podía estar físicamente en esta casa. Pero su cabeza, su corazón, su cuerpo, estaban en otra parte. Yo era el espectador mudo de un abandono que ya había ocurrido. Lo único que faltaba era formalizarlo. Esa noche no dormí. Me quedé en el sofá, mirando el techo, contando los días que faltaban para tener todo en orden y actuar. Una semana después, lo hice. Un martes por la tarde, cuando ella dijo que saldría a hacer compras, la seguí. No como un acosador. No por venganza. Por certeza. La vi reunirse con él. Esta vez en su auto. Lo saludó con un beso. No en la mejilla. No una amistad. Era un beso lleno de historia reciente, de complicidad. Como si esa escena ya se hubiera repetido varias veces. Tomé fotos. Varias. Sin acercarme. Volví a casa antes que ella. Preparé una carpeta. Impresa. Con capturas, fechas, fotos. Dejé todo sobre la mesa. Cuando entró, me saludó sin emoción, como siempre. Le dije que nos sentáramos. ¿Lo hizo? Le deslicé la carpeta. No preguntó qué era. Solo la abrió. Y la leyó. Su cara no cambió. Ni una lágrima. Ni una negación. Solo cerró los ojos unos segundos y luego dijo. Sabía que esto iba a pasar. Solo no pensé que tan rápido. ¿Qué cosa? Que ibas a descubrirlo. Que ibas a armar el caso. Que ibas a hacer esto, dijo, señalando el montón de pruebas sobre la mesa. ¿Y eso es todo lo que tienes para decir? ¿No hay remordimiento? Se encogió de hombros. He estado muerta por dentro desde que nació nuestro hijo. No estoy orgullosa de lo que hice, pero tampoco lo lamento. Lo que lamento es no haber tenido el valor de terminar esto antes. Te odio por muchas cosas, aunque no hayas hecho nada realmente malo. Y creo que tú me odias también, aunque no quieras admitirlo. Eso fue como una confesión a medias, como una piedra lanzada sin fuerza. No sabía si levantarme, gritar, llorar o abrazarla. No hice nada. Solo dije, vamos a divorciarnos. Pero lo único que voy a pelear con uñas y dientes es por nuestro hijo. Y ahí, por primera vez en mucho tiempo, se quebró. Lloró. No por mí. No por nosotros. Por él. No me lo quites, por favor. No me lo quites. Esa súplica me dejó paralizado. No por el contenido, porque yo también temía ese escenario, sino por la forma en que salió de su boca. Era desesperación genuina. Sin filtro. Sin manipulación. No era una estrategia. Era pánico puro. El pánico de una madre que, por más que se haya perdido en sí misma, aún entendía lo que estaba en juego. No respondí de inmediato, solo la miré, y durante un segundo, la vi como era antes. No la mujer rota, no la esposa infiel, sino la persona que me tomó la mano en un hospital universitario y me dijo, entre lágrimas, que quería formar una familia conmigo. Esa versión suya ya no existía. Pero por ese instante, algo de ella todavía quedaba. Respiré hondo. Yo no quiero quitártelo. Pero tampoco voy a permitir que crezca en medio de esta mierda, dije. Con calma, sin levantar la voz. No quiero pelear. Pero voy a protegerlo. Con todo lo que tengo. Ella asintió, sin mirarme. Y luego vino lo inevitable, las negociaciones. La parte más deshumanizante de todo esto. Donde tenés que convertir tu vida, tu hijo, tus rutinas, tu historia, en un archivo PDF con horarios, porcentajes y firmas. Hablamos durante horas. Con cortes, silencios, llantos interrumpidos. Ella no quería custodia compartida. Decía que no estaba bien emocionalmente para eso. Y en el fondo, lo agradecí. Porque lo sabía. Porque incluso si fingía ser funcional, yo la conocía. No estaba lista. Acordamos que yo tendría la custodia principal. Ella tendría visitas programadas, fines de semana alternos. Dijo que quería volver a terapia, que iba a buscar ayuda, real esta vez, que sabía que había destruido algo irrecuperable, pero que no quería arrastrar a su hijo con ella. Era lo primero realmente sensato que decía en mucho tiempo. Pero todo eso vino después. Lo inmediato fue la salida. Se fue al día siguiente. No empacó todo, solo lo básico. Dijo que volvería por sus cosas cuando yo no estuviera. Acepté. No tenía energías para más discusiones. Le preparé una mochila con cosas del bebé para cuando lo tuviera. Ella la tomó como si estuviera tocando una reliquia sagrada. Cuando cruzó la puerta, no se despidió con palabras. Solo lo miró, él dormía, y le acarició la frente como si supiera que eso iba a dolerle más que cualquier juicio. Y sí, dolió. Esa noche dormí con él sobre mi pecho. No pude dejarlo solo. No por miedo a que le pasara algo, sino porque yo no podía estar solo. El silencio en esa casa era como estar atrapado en un túnel después de una explosión. Todo era eco. Cada rincón gritaba su ausencia. Pasaron los días. Largos. Pesados. Me levantaba como un zombi. Café, pañales, leche, paseo corto, más leche, dormir, llorar. El bebé, al menos, era predecible. Y esa rutina,
que para muchos padres primerizos es una tortura, para mí se convirtió en una salvación. Me hizo moverme. Me obligó a estar despierto. Me obligó a levantarme cada mañana aunque no quisiera. Mientras tanto, ella cumplía lo pactado. Venía por él en los días acordados. A veces se quedaba un rato más. No hablábamos mucho. Pero no era hostil. Solo era distante. Como dos desconocidos que comparten un secreto que nadie más puede entender. Un día, 2 semanas después de haberse ido, me mandó un mensaje a las 3:12 de la madrugada. Solo decía, ¿crees que alguna vez podamos ser amigos? No respondí. No porque no quisiera, sino porque no sabía. ¿Cómo se es amigo de alguien que te dejó mientras sostenías un bebé en brazos? ¿Cómo se perdona un abandono sin nombre, una traición sin pasión, una huida que no fue por amor, sino por hastío? Yo no tenía respuestas, solo preguntas que no me dejaban dormir. Y mientras tanto, ahí estaba yo, aprendiendo a cambiar pañales con una sola mano mientras con la otra respondía correos del trabajo, cocinando mientras vigilaba a mi hijo en la sillita, haciendo compras online a medianoche, viendo vídeos sobre cómo cortar las uñas a un bebé sin lastimarlo, y, más importante aún, aprendiendo a ser padre sin ella, sin pareja, sin el equipo que imaginé que seríamos. Un sábado por la mañana, mientras le daba de comer y él me miraba con esos ojos enormes, pensé, no sé si alguna vez voy a poder reconstruir mi vida con alguien, pero esto que tengo con vos, sí vale la pena. Y en ese momento, entendí que aunque me habían roto, no estaba vencido, que el dolor no era el final, era apenas el comienzo de otra cosa, algo que todavía no sabía nombrar, pero que empezaba a sentirse como libertad. Me hubiese gustado decir que después de eso todo mejoró, que encontré paz, que me convertí en ese padre de Instagram que sabe peinar trenzas y preparar meriendas con forma de dinosaurio. Pero la realidad fue otra. La realidad fue monótona, solitaria, exigente, y a ratos, absurda. Criar a un hijo sin pareja, mientras todavía tenés la herida abierta de una traición reciente, es como correr una maratón con los pies sangrando. No te detenés, porque no podés, pero tampoco disfrutás la carrera. Es solo resistencia, aguante, instinto. Y la verdad, al principio yo no era muy bueno en eso. Fallaba con los horarios de sueño. Me olvidaba de poner crema para la pañalitis. Hubo una vez que me quedé dormido mientras le daba la mamadera y me desperté con él llorando desconsolado, cubierto de leche. Me sentí como la peor persona del mundo. Llamé a mi mamá a las 3 de la mañana para pedirle ayuda. Ella no dudó. Al día siguiente, vino desde Ohio en tren. Sin preguntas. Solo vino. Se quedó una semana entera y me ayudó a armar una rutina. A poner orden. A respirar. Fue la primera persona a la que le conté todo. Lo de la depresión. Lo de JR. Lo del supermercado. Las fotos. Las pruebas. Todo. Pensé que iba a reaccionar con rabia, con ganas de matar a mi ex. Pero no. Solo suspiró, me tomó la mano y me dijo. No es tu culpa. Pero ahora te toca convertir el dolor en estructura. Esa frase se me quedó tatuada. Porque era justo eso. No podía seguir revolcándome en lo que pasó. Tenía que construir algo con eso. Darle forma. Que no se volviera solo cicatriz, sino cimiento. Entonces empecé terapia. No porque estuviera al borde del colapso, aunque sí, casi, sino porque necesitaba herramienta. Hacía años que no hablaba de mí con nadie que no tuviera una copa de cerveza en la mano. Había normalizado tanto el no quejarme, el no mostrar debilidad, que cuando la terapeuta me preguntó cómo me sentía, no supe qué responder. Literalmente, me quedé mudo. Pero esa incomodidad inicial dio paso a algo mejor. Descubrí que había cargado con demasiadas cosas durante mucho tiempo, que no era la primera vez que me sentía invisible en una relación, que no era la primera vez que me esforzaba por alguien que ya no estaba emocionalmente presente. Mi terapeuta fue clara. No se trata de culparte, se trata de entender por qué no viste las señales, por qué preferiste callar, por qué decidiste que era mejor sostener que preguntar. Y entonces lo vi, todo había sido una suma de pequeños silencios. Una acumulación de ausencias camufladas como paciencia, de dejar pasar cosas, de justificar lo injustificable. Mientras todo eso pasaba internamente, afuera el mundo seguía. El trabajo se volvió una válvula de escape. Mi hijo crecía. Balbuceaba. Se reía. Agarraba cosas. Me reconocía. Su risa era lo único que me daba un sentido real de victoria. Como si, a pesar de todo, algo estuviera funcionando. Mi ex, por su parte, mantenía su rol de madre de fines de semana. No fallaba, pero tampoco aportaba mucho. Lo veía como quien visita un museo, con respeto, con cuidado, pero sin pertenencia. Me contaba que seguía en terapia, que estaba dejando que todo se acomode. Nunca hablaba de él, del otro. Pero no hacía falta. Su ausencia ya era una presencia constante. Un día, me pidió hablar. Nos encontramos en un café neutral, lejos de la casa, del pasado, de todo. Me dijo que se sentía mejor, que había salido del túnel, que estaba buscando trabajo,
Que quería, si era posible, ampliar el tiempo que pasaba con nuestro hijo. No con legalismos, sino con acuerdos flexibles. Le dije que lo íbamos a pensar juntos, que necesitaba ver constancia, que él no era una planta que se riega cada tanto, era un niño que absorbía el mundo, que necesitaba estabilidad, y que no iba a permitir que lo trataran como un accesorio emocional. Ella no se enojó. Asintió. Lo sé. Tenés razón, dijo. Y por primera vez, le creí. Volví a casa después de ese café con una sensación extraña. No era alivio. Tampoco tristeza. Era una especie de aceptación. Ella estaba comenzando a salir del pozo. Pero ya no conmigo. No como pareja. No como nosotros. Esa noche me senté a escribirle una carta a mi hijo. Una que iba a guardar hasta que tuviera edad para entender. No decía nada escandaloso. No hablaba mal de su madre. Solo le contaba que, durante un tiempo, la casa fue un campo de batalla silencioso. Que hubo amor, y que después hubo dolor. Que lo más importante que aprendí fue que él me dio una razón para no caer del todo. Le escribí una frase que resume todo esto. No naciste para salvarnos, hijo. Pero sin querer, lo hiciste. Llegó un punto, meses después de la separación, en que me di cuenta de algo que parecía obvio pero que había tardado demasiado en aceptar. Yo también necesitaba reconstruir una vida fuera de la paternidad. No hablo de salir de fiesta ni de lanzarme a una nueva relación. Hablo de tener un pedazo del día que no fuera definido únicamente por cambiar pañales, programar visitas pediátricas o calentar puré. Una tarde, mientras el nene dormía y yo lavaba platos con la espalda hecha un nudo, pensé, ¿qué me gustaba hacer antes de todo esto? Y no pude responder al instante. Tuve que sentarme, literal, con una libreta, y anotar, leer, correr, tocar guitarra, aunque mal. Cosas tan simples que me costaba creer que alguna vez me hayan hecho sentir bien. Así que empecé a retomar esas pequeñas partes de mí que se habían quedado dormida. Me compré una guitarra acústica barata en Marketplace. Corría al menos 3 veces por semana empujando el cochecito, aunque me miraran raro en el parque. Me metí en foros de lectura y terminé enganchado con otros padres solteros que discutían libros entre cambios de pañales y llantos nocturnos. Era raro, sí. Pero era mío. Mientras tanto, el vínculo con mi hijo se volvió algo tan sólido que hasta mi terapeuta me lo dijo. Tenés una base muy fuerte con él. Se nota que sos su ancla. Y sí, lo era. Pero también me asustaba ser su todo. Porque en algún momento él iba a crecer, iba a formar su propia vida, y yo no podía depender de su existencia para sostener la mía. Tenía que estar completo por mí mismo. O al menos, empezar a estarlo. Mi ex seguía apareciendo de forma intermitente. Mantenía el régimen de visitas. Empezó a involucrarse un poco más. Traía ropa, comida, juguetes. Leía cuentos. Le hablaba con esa ternura que había estado ausente durante los primeros meses. Algo en ella estaba cambiando. No me generaba ilusión ni odio. Solo me mantenía en una especie de observación silenciosa. Una noche, después de dejar a nuestro hijo en casa tras su visita, se quedó un rato parada en la puerta. Yo esperaba el típico bueno, nos vemos de siempre. Pero me dijo, no sabía lo fuerte que ibas a ser. Pensé que te ibas a quebrar. Yo no dije nada. No te lo digo para manipularte ni para empezar otra conversación incómoda. Solo, necesitaba reconocerlo. Sos un buen padre. Mejor de lo que yo pude ser madre, al principio. No contesté de inmediato, porque era verdad. Pero también porque escuchar eso de ella, justo de ella, me revolvió el estómago de una forma extraña. Te equivocas. Fuiste madre. Incluso en tus peores días. Solo que no lo sabías, le dije. Pero él nunca dejó de necesitarte. Y todavía no lo hace. Ella bajó la mirada. Se fue sin decir nada más. Esa conversación no cambió nada a nivel práctico. No hubo reconciliación. No hubo propuesta de volver. Pero fue la primera vez que vi a la persona con la que compartí años enteros hacer algo parecido a asumir su responsabilidad emocional. Poco después de eso, me animé a algo que no esperaba hacer tan pronto, una cita. No un vamos a casarnos disfrazado de café. Una salida real, sin expectativas. Una mujer que conocí en el parque, madre soltera también, con una historia distinta pero igual de jodida. Nos reímos, hablamos del insomnio, del agotamiento, de cómo a veces uno olvida su propio nombre de tanto repetir el del hijo. Fue bueno. Nada más que eso. Pero fue bueno. Después de esa noche, volví a casa y abracé a mi hijo mientras dormía. No sentí culpa. No sentí que le debía explicaciones. Sentí que había espacio para algo más allá del dolor. Que el mundo no se terminaba en la traición. Que la vida no era un castigo eterno por haber confiado en alguien que se quebró. Una tarde, mientras jugábamos con bloques de madera, él me miró con esa expresión suya entre desconcierto y alegría, y me dijo una palabra nueva. Una palabra que nadie le había enseñado, pero que él sacó de su propio universo diminuto. Papi, ¿casa? Me quedé helado. ¿Qué, amor? ¿Casa? ¿Vos? ¿Yo? ¿Casa? Y ahí lo entendí. La casa no era el lugar donde vivíamos.
Era el espacio que habíamos creado juntos, donde él podía sentirse seguro, donde yo aprendí a reconstruirme, donde no había una pareja perfecta, ni una familia de revista, ni cenas felices cada noche, pero había amor, real, sólido, sin adornos. Y eso, en medio de tanto caos, era una forma de victoria. La última parte de esta historia no es un final en el sentido tradicional. No hay cierre limpio, no hay gran redención ni venganza ni ese momento de justicia poética en el que todo encaja. Porque la vida no funciona así. La vida real no te da créditos con música, te da tiempo, te da rutina, te da oportunidades pequeñas para hacer las cosas un poco mejor que ayer. Con el tiempo, dejé de pensar en mi ex todos los días. Al principio, era como una nube persistente. Cada movimiento en la casa me recordaba algo, cómo doblaba la ropa, cómo se enojaba cuando dejaba migas en la encimera, cómo se dormía en el sofá con los pies fríos. Pero esas memorias se volvieron tenues, se escondieron detrás del sonido de los dibujos animados, del olor del champú del bebé, del eco de sus pasos cuando aprendió a correr por el pasillo. No la perdoné. Pero tampoco me convertí en su enemigo. Con el tiempo, la vi como una persona rota, que tomó decisiones estúpidas desde un lugar oscuro. Y aunque esas decisiones me destruyeron por un tiempo, también me obligaron a convertirme en alguien que no sabía que tenía dentro. Hubo días buenos, hubo días de mierda. Algunos todavía los hay. Mi hijo cumplió su primer año y armé una pequeña fiesta en casa. Invité a mis padres, a mis hermanos, a un par de vecinos que se habían convertido en aliados en silencio. También la invité a ella. Vino, trajo un pastel hecho por ella misma. Se notaba que había puesto esfuerzo. No fue incómodo, fue humano. Lo justo. No hubo abrazos ni recuerdos de cuando estábamos juntos. Solo dos personas celebrando a alguien que, a pesar de todo, habíamos traído al mundo con amor. Después de la fiesta, mientras lavábamos platos, me dijo: no pensé que ibas a invitarme. Es su cumpleaños, sos su mamá. Gracias igual. De verdad. No lo hago por vos, lo hago por él. Pero igual, me alegra que hayas venido. Se quedó mirándome unos segundos. No dijo nada. Pero esa fue la conversación más sana que habíamos tenido en más de un año. La relación con ella se mantuvo cordial. Le costó, pero cumplió con sus visitas. Empezó a hablar más con nuestro hijo. Se involucró poco a poco, sin forzar nada. Y eso, para mí, fue suficiente. No esperaba que fuera la madre perfecta. Solo que no desapareciera. Yo, por mi parte, seguí adelante. Lento, pero firme. Mantuve la terapia. Hice nuevas amistades. Tuve algunas citas. Ninguna terminó en relación, pero no buscaba eso. Solo conexión. A veces, una conversación adulta sin interrupciones ya era un regalo. Una noche, mi hijo se enfermó. Nada grave, solo fiebre y tos. Pero me asusté como siempre. Dormí sentado con él en brazos. Y mientras lo miraba, recordé algo que no había pensado en mucho tiempo, el momento exacto en que su madre me dijo que ya no me amaba. Y no dolió. No porque ya no importara, sino porque ya no definía nada. Porque esa herida, que antes era un pozo, ahora era una cicatriz. Una marca. Algo que me acompañaba, pero que ya no sangraba. Mi vida no es perfecta. Vivo cansado. Me cuesta encontrar momentos para mí. Hay noches en que me siento completamente solo, incluso si tengo a mi hijo durmiendo en la habitación de al lado. Pero también hay momentos puros, cuando él me abraza sin razón, cuando me dice te quiero con la boca llena de cereal, cuando se ríe de cosas simples, y por un segundo, todo el dolor queda suspendido en el aire, como si no hubiera existido.